Un tema que no hablamos mucho, por lo menos en este espacio. Sin embargo, vamos por las calles hablando de mujer en mujer sobre la menopausia. Hemos escuchado de los calorones, los cambios de humor, que engordo, que no engordo, pero ¿serán mitos o serán realidades? ¿O hay algo que debamos entender de la parte orgánica, de la parte biológica, de la parte física? Mejor preguntarle a una especialista. Y hoy tengo como invitada a la doctora Jessica Salazar. Me encanta que estés aquí, Jessica. Bienvenida, para además darnos la información precisa sobre este tema de la menopausia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti por invitarme al programa, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, como bien dices, la menopausia es un tema súper importante para todas las mujeres porque todas, absolutamente todas, vamos a transitar por esto. Entonces, lo primero es aclarar qué es la menopausia. La menopausia como tal es un concepto que realmente se ve en retrospectivo, que es el cese de la menstruación por más de o mínimo 12 meses. Esto puede pasar por una disminución de la producción de estrógenos por el ovario o por un proceso iatrogénico dado, por ejemplo, en una operación en donde se retiran los ovarios y por esa razón no hay esa proporción o esa realización de estrógenos que son los que van a producir la menstruación. Entonces, al final es 12 meses sin menstruación, pero por el cese de la función estrogénica realizada por los ovarios. Nosotros todos pues tenemos como una regulación desde el hipotálamo hasta el ovario en donde hace como una cadena de retroalimentación. Tenemos las FSH, LH, que es lo que ustedes deben reconocer como hormonas que son las que van a estimular al ovario para que el ovario produzca estrógeno. Si por alguna razón esa cadena se limita o no se hace, el estrógeno ya va a dejar de funcionar. El ovario va a dejar de formar estrógeno. Cuando las mujeres cuando nacemos tenemos un número específico de óvulos y de folículos. A medida que pasan los años, como vamos menstruando, pues esos óvulos, esos folículos se van disminuyendo. Cuando ya no hay folículos que hagan que esa cadena produzca el estrógeno, va a haber como una comunicación retrospectiva, le va a decir al hipotálamo, mira, me hace falta, no tengo ovario, entonces de arriba mandan más hormonas, por eso es que la FSH y la LH se elevan, pero no hay quien responda, El ovario no está funcionando y él comienza a atrofiarse. El tiempo de la menopausia no es específico en el sentido de que no es que cumplí 40 y me dio menopausia, no. O sea, no, es como le digo, a partir de esos 12 meses. Y puede pasar en línea general a partir de los 50 años, 3 años más, 3 años menos. Todo el proceso que va alrededor o antes de que realmente se instaure la menopausia se llama perimenopausia. Perimenopausia. Y podemos tener muchísimas manifestaciones que son las que vamos a hablar. Estas manifestaciones las vamos a ir viendo en diferentes sistemas. Todas se pueden controlar. Después vamos a hablar de lo que sería el tratamiento. Y es importante que digamos que aquellas personas que son llevadas a intervención quirúrgica por otra causa, por alguna causa que produzca la exéresis o la resección de los ovarios, independientemente de la edad, van a tener las mismas manifestaciones que todas las otras personas. Independientemente de la edad. Por ejemplo, a una persona de 35, 25 años por X causa, que esperemos que así no sea, le quitan los ovarios, ¿ok? Pasan por una cirugía de ovarios. A esa edad, 25, 35, que lo estoy poniendo como un ejemplo, tienen los mismos síntomas y de una manera más acelerada que a lo mejor una mujer de 50, 55 años que esté en su proceso natural de menopausia. Claro, porque ella primero lo va a tener de manera rápida, pues algo abrupto. Y realmente es el mismo problema, no tiene la hormona, no tiene el estrógeno, que es lo que le va a desencadenar el resto de la sintomatología por el descenso brusco de estrógeno. Hablabas que pensamos que ya a los 40 tengo menopausia y resulta que no es así. No. Cada una de las mujeres va pasando por su propio proceso. Pero, entre comillas, dentro de la estadística, ¿cuándo comienza a disminuir esas cargas de estrógenos? ¿Cuándo podemos sentir la diferencia? Que digamos, ya no, el cuerpo no es igual, a lo mejor no estoy menopáusica, sino ya estoy sintiendo que mi cuerpo o mis ovarios comienzan a funcionar distinto. Ya se dice que a partir entre los 43 y 47 años la carga total de folículos disminuye.
O sea, se supone que ya realmente hay cada vez menos ovarios, menos óvulos y menos folículos. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a sentir toda esa serie de síntomas. Más o menos esa sería 40, 47, 43, 47 años. Nadir o el tope 50, 52 años, que es cuando ya pues en casi la mayoría se instaura. Que vamos a empezar a ver qué es lo primero que la gente manifiesta, esos calorones, esos sofocones, esas sudoraciones nocturnas. Y en cuanto a la menstruación, vamos a ver que la menstruación se va a tornar irregular. Aquellas personas que eran cada 21 días van a empezar a dispersarse 2 días, 3 días, va a seguir teniendo la menstruación, pero ya no tan regular como la tenía antes. Y la cantidad también va a disminuir. Entonces disminuye cantidad y comienza a tornarse irregular. Entonces ya ahí tenemos que empezar a pensar, mira, ya estoy empezando a tener cambios. Claro, es importante acotar que si hay una ausencia abrupta de la menstruación y todavía estamos en una edad fértil, porque todavía a los 43 es una edad fértil, pues entonces hay que hacerse la prueba de embarazo, porque puede ser otra cosa. Porque pasa. Entonces no es menopausia, sino está embarazada, y eso ha pasado. No, es que yo estaba tranquila porque pensaba que resulta que no, que lo que estaba era embarazada. Entonces, sí tienen que ver esas diferencias. Otra cosa que las personas también comentan mucho son los cambios de olor. ¿De olor? Sí, la gente dice que huele distinto. Y sí es verdad, tiene una relación con las glándulas sudoríparas. Incluso también a nivel vaginal, que eso pues lo podemos decir ahora, el pH, al disminuir el pH, disminuye la acidez y cambia el olor. Claro. Y también nos hace más propensas a ciertas infecciones. A ciertas infecciones. Porque no tenemos los lactobacilos que nos van a proteger de eso. Eso es comenzando o teniendo los primeros síntomas de la menopausia, ¿cierto? Y ya empezamos a ver, ya ahí lo empezamos a ver. Lo que pasa es que al principio pues como que no le prestamos mucha atención. A medida que se va instaurando la menopausia pues ya es más manifiesto. La otra cosa que es súper importante que también hablemos es en cuanto a la descalcificación ósea. Porque una de las cosas o de lo que más nos preocupa a nosotros los médicos durante la menopausia es la descalcificación, porque podemos ser mucho más propensas a fracturas. Se dice que los primeros 5 años en que se instaura la menopausia, la descalcificación es acelerada. Después de los 5 años, entonces ya es equiparante o equivalente a la de los hombres. Entonces, bueno, no es tan rápido. No es tanto. No es tanto, pero esa primera sí, entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque hay que tomar los medicamentos para evitar esa osteoporosis, hay que hacerse la densitometría, porque seríamos mujeres jóvenes, 50 años, nos descalcificamos, a los 60, 70 andamos, una caída nos fracturamos. Claro. Y eso es lo que hay que evitar porque el tiempo de vida de la mujer es muy alto. O sea, ya 80, 90, 100 años, hasta 100 años, pues podemos durar. Y la idea es que tengamos la mejor calidad de vida posible. Sí, le hago una pregunta, doctora. En el caso de las mujeres que ya comienzan a ver estos síntomas, no le prestan tanta atención. Por supuesto que la primera recomendación es ir al médico, claro, es ir a un especialista para saber en qué etapa está y que de alguna manera le hagan el mapa personal. Claro, es súper importante la asistencia al médico. Una vez en buena ley nosotros deberíamos ir anualmente al médico para control. Eso debería ser siempre. Pero sobre todo si usted está empezando los síntomas, pues asistir a su ginecólogo, también a su endocrino, porque es un especialista en todo lo que es el manejo hormonal. Entonces debe asistir al endocrino. Si tiene alguna alteración con hipertensión o eso, asistir al médico internista. O sea, ir viéndose con cada uno de los especialistas para que tenga el mejor paso por este tránsito, pues lo que vendría siendo el mejor control posible. Lo mejor. Otro caso que también vamos a hablar aparte serían los pacientes oncológicos. Todo lo que es los pacientes oncológicos, pues ahí es diferente en la iniciación de la menopausia, porque muchas veces es producida por los medicamentos que nosotros le damos para una función, para una razón. Entonces los pacientes oncológicos, sobre todo por si acaso, típico que la abuelita de mi primo, el señor de la vecina, me dice que la terapia de reemplazo hormonal es maravillosa, los pacientes oncológicos no pueden usar ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal a menos que su oncólogo se lo diga, que nunca se lo va a decir, pero usted debe preguntárselo a él. Al oncólogo, importantísimo, si usted es paciente oncológico, muchísimo cuidado con el uso de terapia hormonal, debe preguntarle a su oncólogo.
Eso es súper importante. O sea, en ese particular, los pacientes oncológicos se manejan de manera diferente. Y el uso de terapia de reemplazo hormonal debe ser guiado por un ginecólogo, por un especialista. El mal uso de terapia de reemplazo hormonal nos puede producir muchísimos riesgos y poco beneficio si no se usa de la manera adecuada durante el tiempo adecuado. Entonces, esto sí es bueno que lo recalquemos ahorita y un poquito después. Sí. Porque el mal uso, mi prima lo tómate usa, estas hormonas, tómate esto que te va a funcionar y te va a quitar los calorones, de repente, te quitó los calorones, pero te produjo un ACV en 2 años. Entonces esa no es la idea tampoco. ¿Verdad? De esos calorones que voy por la calle, como decimos popularmente, me estoy achicharrando, he engordado muchísimo, me salieron granitos en toda la cara, se me cayó el cabello, me salieron manchas, todo eso es verdad. Ok. Realmente sí. Realmente sí, señora. No se preocupe que es verdad, pero lo podemos superar. Yo que se lo digo, yo lo he superado. Todo eso es verdad, es superable. El tiempo depende mucho de la persona, la intensidad depende mucho de la persona. Hay personas que los síntomas son muy leves o de leve a moderado. Hay personas que los síntomas son de moderado a severo. Los síntomas pueden durar desde 1 semana hasta 10 años. Y depende, eso no me gustó, me reí, pero no me gustó. Depende de, pues por supuesto, eso sí es algo personalizado, depende de la persona. Manifestaciones que vamos a tener en diferentes puntos, por decirlo así. A nivel cerebral, pues sí vamos a tener cambios en el estado de ánimo. Puede ser y cambios rápidos, inesperados, de repente estamos bravos, de repente estamos felices, después volvemos a volver a estar bravos. Esos cambios de humor pueden pasar. Las sudoraciones, aparentemente, o una de las explicaciones que se da es por una regulación vasomotora, en donde nuestro hipotálamo cree que está haciendo frío y entonces hace que haya calor. Entonces es como una regulación que hay interna para un calor, a un frío que no existe. Sube la temperatura. Entonces esa subida de temperatura puede también durar desde 1 minuto hasta 5 minutos, en donde hay mucho calor, hay rubor facial, rubor en cuello, rubor en los brazos, calor intenso, y después viene una sudoración profusa. La gente se suda. ¿Qué a veces nosotros decimos con lo que podemos mejorar esto? Pues bueno, en lo que tengamos esos síntomas, ponernos en un aire fresco, ponernos ropa que sea bastante liviana. Yo cargaba un abanico. Es un abanico, o ahora esos apósitos que venden que son fríos, como el criogel, pues como ese tipo que te lo puedes poner en el cuello, eventualmente en el pecho, y eso te disminuye. Incluso se llega a decir que con terapia cognitiva pues mejora, con respiraciones lentas, cuando viene el calor pues respirar lentamente, unas 5 o 6 veces, para poder mejorar esa termorregulación. Pero es algo que todos vamos a tener, en más o menos medida. Pues de repente también se dice acostarse en un sitio, pero como es más frecuente en la noche que en el día, pues acostarse en un sitio muy fresco, tener el colchón sin tanta cobija, para tratar de regular ese calor. En cuanto a otra segunda, pues tenemos aumento de la tensión arterial. En personas que eran normotensas pueden ser hipertensas, personas más hipertensas pues siguen siendo hipertensas. Tenemos también a nivel hay como mayor o sobreestimulación al principio en lo que serían las mamas, molestia en las mamas, dolor en las mamas. En cuanto a piel, pues vamos a tener como unas manchitas, que no es la misma manchita que da por la edad, porque por cierto, que también nos pasa, que no tiene que ver con la menopausia, que con la edad pues también nos salen unas manchitas. Entonces pues ellas a veces se imbrincan la de por edad que por la de la menopausia. En cuanto a los cambios geniturinarios que vamos a tener, pues vamos a tener incontinencia urinaria, vamos a tener más ganas de orinar, vamos a tener un cambio en el meato y en el piso pélvico, pierde como cierta tensión. Al perder la tensión cambia como ese punto, y eso hace que tengamos mayores infecciones urinarias. ¿Incontinencia? Incontinencia e infección. Incontinencia urinaria e infección por el descenso del piso pélvico. Entonces somos más propensas a infecciones urinarias recurrentes. En la vagina, pues la vagina se acorta, pierde lo que es el pliegue vaginal, vamos a tener menor secreción o menor flujo, la lubricación va a ser menor, vamos a necesitar mayor tiempo para poder lubricar. Eventualmente alguien con una estimulación puede lubricar a los 2 segundos, a los 2 segundos, 3 segundos, y una mujer ya menopáusica necesita por lo menos 5 minutos para lubricación.
disminución pues de algún tipo de sensibilidad, Claro. y por eso también pues hay algo de molestia o dispareunia, que es dolor en el momento del coito. En el caso del peso, a las mujeres sienten que se hinchan, las mujeres sienten que retienen líquido, que ya la ropa no le queda y de allí van a una tristeza, una depresión, a los cambios emocionales. ¿Están relacionados también con la menopausia? Lo que pasa es que ya nosotros dejamos de producir estrógeno, pero se va a formar algo que se llama el estrona. Y esa estrona va a condicionar a una mayor absorción o mayor almacenamiento de tejido adiposo. Y pues sí vamos a tener algo más que retención urinaria o retención de líquido, lo que vamos a tener es como mayor almacenamiento de adiposidad, somos más adipositas pues. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para esto? Una dieta sana. Si nosotros mantenemos una dieta sana, una buena actividad física, tanto actividad física como actividad mental, pues esos síntomas disminuyen y ese engorde pues no sucede. Si nosotros somos una persona que hacemos actividad física diaria, ¿qué se recomienda? No es, por lo menos unos 4 días a la semana que usted camine. Si usted puede caminar todos los días sería ideal, pero por lo menos que camine entre 35 y 40 minutos diarios. No es necesario trotar, porque también tenemos que cuidar las rodillas. Pero caminar, con el hecho de caminar mantenemos esa agilidad, esa energía y evitamos ese almacenamiento de adipositos. Ese almacenamiento, como decimos nosotros, de gorditos que nos vemos cuando empezamos ya a tener la menopausia. Le hago una pregunta y quiero retomar un poquito ese tema para que muchas personas hagan conciencia. Tomar reemplazo hormonal, decía, los pacientes oncológicos no. Cuidado con una persona con dolores de cabeza y lo que pueda ocasionar la terapia de reemplazo hormonal. Ok, la terapia de reemplazo hormonal, bueno, para que sepan, pues son unos medicamentos que se dan, estrógeno y progesterona. Estos pueden ser o solo estrógeno, solo progesterona, combinados estrógeno y progesterona. Hay diferentes presentaciones, hay en tabletas, hay en parches, hay en gel. Y diferentes marcas comerciales, ¿ok? Las contraindicaciones absolutas, cuando usted no puede, porque no puede tomar terapia de reemplazo hormonal. Aquellos pacientes que tengan antecedentes de ACV, antecedentes de enfermedades tromboembólicas, que hayan tenido alguna vez en su vida o por lo menos en los últimos 2 años una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. Aquellas personas que sean oncológicas, sobre todo en pacientes que sean diagnosticados con cáncer de mama, con cáncer de útero y con cáncer de ovario. Principalmente esos, o que tengan una contraindicación relativa, que tengan un familiar de primera línea. Con alguno de estos cánceres que se dijeron. Pacientes que sean con un problema cardíaco real establecido. Y unas pacientes que tengan fracturas espontáneas, o aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y aquellos pacientes que tienen migraña con aura. Esos son los que son contraindicaciones absolutas de terapia de reemplazo hormonal. O sea, no hay manera, no tomen terapia de reemplazo hormonal y mucho menos si no han ido al médico. Deben ir a un especialista. En este caso nos acompaña la doctora Jessica Salazar. Por favor, no le haga caso que a la vecina, que una amiga, que la otra, tómate esta pastillita, porque tiene sus contraindicaciones. Sí, siempre es importante acudir, porque ahorita todas las terapias son personalizadas. Acuda a su médico, que le va a hacer una evaluación, que lo va a examinar, que le va a mandar los exámenes o paraclínicos necesarios para saber cómo es usted y así poder dar el tratamiento adecuado si lo amerita. Porque si es un paciente que tiene síntomas menopáusicos muy leves, no se justifica una terapia de estas. Estas terapias a veces se pueden utilizar cuando tienen indicación en pacientes que son de moderado a severo, pero en pacientes de leve no se utilizan. No se usa este tipo de terapia. Va pasando solo. Se va haciendo cosas sintomáticas. Por ejemplo, bueno, tenemos sequedad vaginal. Bueno, podemos utilizar unas geles lubricantes que nos pueden ayudar en ese momento. Tenemos sequedad en la piel, podemos utilizar cremas, podemos tomar vitamina E. Lo más importante es el cambio del estilo de vida. O sea, es comer sano, es caminar, es tener una buena actitud, porque esto es algo que va a pasar. Lo más que puede durar son 10 años, pero va a pasar. Entonces, tener una buena actitud, una buena conversación, mantener una buena actividad física y cerebral
que nos haga entender que esto es algo normal en todas las mujeres. Que es normal, que va pasando, que hay momentos que, como no, tienes un malestar, pero así como también de alguna forma, bueno, las mujeres hemos pasado por muchas, no sé, emocionalidad y malestares también con la menstruación. Asimismo llega a través de la menopausia y todo depende de cómo tú te lo tomes y de la mano de un especialista. Eso siempre que tiene que ser y en este caso pues como que es un poco más multidisciplinario porque tiene que ir con el ginecólogo, como dijimos, tiene que ir con el endocrino, sería ideal que vaya con un nutricionista, eventualmente si tiene medicina física y rehabilitación, para lo que es el uso, el movimiento, cómo van a hacer esas terapias para que mejore la parte articular. Lo otro que estamos diciendo de estas terapias, las contraindicaciones relativas, aquellos pacientes que sean hipertensos crónicos y aquellos pacientes que tengan migraña sin aura. Pero esto todo depende de cómo él responda. Otra cosa que es importante en el tratamiento de la menopausia, como hemos dicho, es la parte ósea. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantener nuestros huesitos chéveres? Primero, hacernos nuestra densitometría para saber realmente cuál es el grado de lesión o de qué tan bien estén nuestros huesos. Posteriormente que nosotros tengamos la densitometría y se la mostramos al doctor, pues él nos mandará los medicamentos adecuados. No solamente es el uso de calcio, el calcio tiene maneras de tomarse, el calcio debe estar junto con vitamina D. Hay unos medicamentos que son para hacer que se evite el reemplazo del hueso o que se limite esa parte, y otros son para hacer que capte más el calcio hacia el hueso y se fije. Y evitar la osteoporosis. Entonces, los medicamentos que se tomen para esto son diferentes y depende de lo que necesite la persona. Entonces se manda un medicamento adecuado, o el que hace que fije o el que hace que evite que se vaya a desintegrar. Claro, pero obviamente allí deben acudir a la consulta médica y en este caso la doctora Jessica Salazar va a estar allí dándoles las recomendaciones y atendiéndolos de manera personalizada. Exacto. Si quieren hacerle alguna pregunta, ¿por dónde la contactan, doctora? Mi cuenta de Instagram es doctora Jessica Salazar. Ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Bueno, ustedes en casa recuerden, mujeres, todas pasamos por eso de una forma natural y lo mejor es seguir las recomendaciones de un especialista cuando estamos todas enredadas con este tema de la menopausia. Gracias, doctora, mil bendiciones a ustedes en casa. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Hasta luego.